gracias por esta invitación y por supuesto un gran saludo a todo nuestro pueblo que sintoniza a través del desayuno de BTV este intercambio. Indudablemente que una jornada extraordinaria, una jornada combativa, contundente y exitosa la que se celebró a nivel internacional y a nivel nacional. Todo ello enmarcado dentro de esa ofensiva que desde un primer momento el Partido Comunista se estableció para, por supuesto, fijar posición frente a las agresiones del imperialismo, tal y como lo ha hecho a lo largo de todos estos años y que indudable ayer se enmarcó el día domingo 19 de abril, coincidiendo con nuestra fecha patria simbólica, ese primer grito de independencia frente al colonialismo español. Allí se enmarcó una jornada de carácter internacional y nacional. Más de 120 países, ayer estábamos contabilizando que 127 países realizaron actividades de distintos tipos, distintas índoles, en los 5 continentes y por supuesto muchas de ellas muy simbólicas, como en el caso por ejemplo de los Estados Unidos de América. Y el Partido Comunista de los Estados Unidos realizó jornadas en 5 ciudades importantes, en Washington, en Nueva York, en Los Ángeles, en Houston, en Nueva Orleans. O sea, realmente un significado contundente a lo interno del país más poderoso del sistema imperialista y entonces realizando jornadas de este tipo. Otro simbólico así que se realizó, por ejemplo, el de Australia, se realizaron jornadas en Sydney y en Adelaide, 2 ciudades importantes. En Canadá hubo manifestaciones importantes, en Europa, casi en toda Europa. En España me llamó mucho la atención, fue una marcha grande, ¿no? La que se dio en Madrid. 5 concentraciones en España y una de ellas multitudinaria. Y lo que llama la atención en España es que, primero, el carácter de todas esas concentraciones a nivel internacional, primero, rechazar la injerencia del imperialismo estadounidense y europeo en contra de nuestra patria. O sea, allí ese es el carácter contundente que remarcó y que por supuesto resaltó en todas las concentraciones, era el fundamento de las concentraciones. Y el segundo elemento fundamental, la solidaridad con el pueblo venezolano. Entonces, 2 elementos fundamentales. Y en España, en el caso de España, ¿verdad?, que tú vienes nombrando, Ujú. eran esos 2 elementos, pero también rechazando la injerencia del gobierno español en contra del pueblo venezolano, que ha sido una de las puntas de lanzas del imperialismo estadounidense europeo, que por supuesto han tratado de generar han generado todas estas agresiones en contra del pueblo venezolano, en Y contra que del han gobierno mantenido esa agenda. bolivariano y que por supuesto entonces hoy siguen con ese marco internacional de agresiones que se viene dando dentro de ese plan multifacético del imperialismo norteamericano, que se da en lo político, se da en lo económico, con toda esta guerra que estamos viviendo, esta guerra económica se da en lo mediático, donde tratan de estigmatizar y de crear a nivel internacional una matriz de opinión de que Venezuela es un Estado fallido, de que la democracia es vulnerable en nuestro país, que los derechos humanos no se respetan y en ese sentido, bueno, van creando esa matriz de opinión a través de ese sistema internacional mediático privado del sistema imperialista, ¿no? Donde se nos viene atacando. Pero fíjate, entonces acciones como por ejemplo en África con el pueblo saharaui en la República Mm. Democrática y Popular Saharaui, allí se dieron de verdad movilizaciones importantes. En China, muy peculiar, se da una actividad de solidaridad con Venezuela y también allí un torneo deportivo entre los países del ALBA presentes allí en China, ciudadanos de países del ALBA presentes en China. Entonces, realmente importante en el Medio Oriente, en Palestina, en Siria, en el Líbano, en todos los países latinoamericanos y caribeños. Con todo esto, hay que señalarlo, que se viene dando desde varios meses, esto es un trabajo realizado desde varios meses, donde en el análisis que realizaba nuestro partido, el Partido Comunista de Venezuela y organizaciones de masas, allí se veía la escalada, por supuesto, del imperialismo norteamericano en contra de nuestro pueblo y cómo se iba desarrollando esa escalada. En ese sentido se estableció todo un plan y si ustedes recuerdan tenía que ver entonces con esa articulación con los movimientos de masa a nivel nacional, pero también en lo internacional. Y hubo la presencia, por ese trabajo realizado, de una delegación de 50 delegados de 25 países,
en el mes del 20 al 28 de febrero, integrada por la Federación Mundial de Juventudes Democráticas, el Consejo Mundial de la Paz y la OCLAE, la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña, que hicieron presencia en nuestro país en diversas actividades, por supuesto para manifestar su apoyo con nuestro pueblo, con la Revolución Bolivariana, para evidenciar la realidad del proceso venezolano y por supuesto entonces difundir lo que ocurría en nuestro país y lo que ocurre realmente y cómo se tergiversa la realidad de lo sucedido y lo que está aconteciéndose hoy. Ahora bien, esta jornada internacional que se enmarca dentro de esa ofensiva viene trabajándose, se trabajó con organizaciones nacionales como el Partido Comunista de Venezuela, la Juventud Comunista de Venezuela, el Comité de Solidaridad Internacional COSI, que es un organismo afiliado al Consejo Mundial de la Paz y que se establece allí entonces la iniciativa para impulsar a nivel internacional este tipo de actividades como la Jornada Internacional, la Juventud, que se activó y que se decidió ahora recientemente en la dirección mundial, en la reunión de dirección mundial que se dio en Beirut la semana pasada y donde dos miembros de la Juventud Comunista, el secretario general de la Juventud Comunista, Héctor Rodríguez, y el secretario de Relaciones Internacionales, Gabriel Aguirre, estuvieron presentes en Beirut, por supuesto, apoyando la iniciativa, impulsando la iniciativa que fue apoyada por la Federación Mundial, pero también el movimiento de mujeres Clara Zetkin en Venezuela, que tiene que ver con la Federación Democrática Internacional de Mujeres. Es importante señalar esto porque esto es el trabajo que Claro, el se ha trabajo realizado a lo largo que de se viene meses con realizando. organizaciones. Y a No es eso una cosa voy, que se da de manera automática, sino que de verdad que es llevó un todo un trabajo que se viene trabajo realizando. de ¿Qué impacto? organización. Porque uno dice, bueno, se realizan este tipo de actividades simultáneas en 120 países. ¿Qué impacto internacional tiene esto? Tomando como referencia que venimos de la Cumbre de las Américas, llevó a cabo acá el Foro de Sao Paulo, la Cumbre de los Pueblos que también se desarrolló en Panamá. Es decir, unir cada uno de estos eventos que ha venido ocurriendo y a eso se le suma esta jornada de solidaridad. Impacto para nuestro país en el ámbito internacional. Sí, bueno, de, también, por supuesto, se trabajó bastante antes de llegar a esto, Dair, en la Cumbre Social de los Pueblos, donde estas mismas organizaciones participaron en la Cumbre Social de los Pueblos, en la delegación venezolana, la Brigada Internacionalista Eduardo Gallegos Mancera, del PCB, junto a toda la delegación venezolana, y que se trabajó todo el tema de la solidaridad, pero el impacto internacional hoy, por supuesto, el reconocimiento que tiene el proceso de cambios que se vive en nuestro país, la revolución bolivariana, todo lo que ha significado a lo largo de estos 15 años, todo lo que ha significado avanzar en el tema de la soberanía, que tiene que ver, por supuesto, establecer mecanismos y relaciones internacionales con los diversos países del mundo, pero con elementos fundamentales que tienen que ver con preservar nuestra soberanía, el respeto a la autodeterminación de nuestros pueblos, el respeto, por supuesto, al desarrollo económico, social y político de la revolución bolivariana y del pueblo venezolano, distinto a las relaciones que se mantenían antes de la llegada del presidente Hugo Chávez, que eran relaciones de subordinación precisamente con el imperialismo norteamericano. Recordemos todo lo que ocurrió a lo largo de esos 40 años, no solamente en lo económico, con el saqueo que hubo de nuestras riquezas, de nuestros recursos, sino también la represión que hubo a lo largo de esos 40 años, miles de venezolanos y venezolanas, dirigentes políticos, sociales, sindicales desaparecidos, no solamente ellos, la persecución que hubo contra sus familiares. Bueno, todo eso, por supuesto, con la llegada del presidente Hugo Chávez y de la Revolución Bolivariana, eso quedó fuera del marco político de nuestro país y hoy ese desarrollo y la contribución que ha hecho Venezuela la construcción de un mundo multipolar es fundamental y eso tiene un reconocimiento en América Latina y el Caribe. El hecho de que la Revolución Bolivariana haya impulsado un instrumento como la CELAC, que hoy debe ser un fundamento allí para la construcción de ese organismo y de fortalecimiento de ese organismo para seguir avanzando en el desarrollo, es hoy respuesta que vemos de manera contundente y vehemente frente a las agresiones del imperialismo norteamericano, lo que significa Petrocaribe, que siempre la oposición nos ataca y la derecha, de que Venezuela anda regalando el petróleo, de que Venezuela entrega su petróleo, y vimos como el mismo presidente Barack Obama, asistiendo a Jamaica, trató, y eso a Vox Populi incluso lo denunciaron funcionarios de otros gobiernos, trató allí de minimizar lo que ha sido Petrocaribe y el papel de Petrocaribe, y de Venezuela en el seno de Petrocaribe, y eso por supuesto
de manera contundente y vehemente, esos países rechazaron esa acción del imperialismo y se demostró en la Cumbre de las Américas. Vamos a hacer una pausa en esta conversación